Hola, bienvenidos a la segunda parte del curso de aprendizaje automático con un enfoque matricial y usando MATLAB a nivel de simulación. Para esta parte práctica vamos a utilizar el toolbox denominado PRTools. Este es el website oficial. Pueden usar la más el más moderno release que tienen aquí de 37 steps o pueden hacer como recomiendo en este curso usando el ese enlace de descarga que aparece aquí en el website del curso, que aparece en los comentarios del vídeo. Este es el toolbox que pueden descargar. Bien. Y también es necesario descargar el archivo PRTools Sample, que se encuentra al final del website. Muy bien. De otro modo, podemos descargar todo el material a través de este enlace y tendrías el material de todo el curso. Con todos los archivos .m de MATLAB y todos los documentos en PDF y presentaciones. Bien, aquí está todo el material para el curso. Bien. Esta es la presentación convencional de MATLAB. Tenemos para quienes no lo sepan, tenemos una ventana de comandos. Es como cualquier ventana de comandos, es decir, permite declarar variables y realizar operaciones directamente. Tiene, diversos comandos y por supuesto, por ejemplo, aquí estamos en la carpeta fuente de Dropbox y si escribimos cd espacio vuelve a la carpeta anterior. Es decir, esto considera todos los comandos de cualquier ventana de comandos y CLCs para limpiar la pantalla. Bien, vamos vamos a abrir el editor. Podemos escribir sencillamente edit y abrimos el editor. Bueno, ese es un script en blanco. Y una vez hayamos descargado y descomprimido toda nuestra carpeta, pues vamos a tener toda esta información. Aquí tenemos nuestro toolbox y aquí tenemos el PRTools Sample, que es el que vamos a abrir en MATLAB. Bien, podemos arrastrarlo y llevarlo hasta el editor. Bien, este ya no hará falta. Bien, este script no debería funcionar hasta que agreguemos en el path con subcarpetas. Debemos ir a la carpeta que hemos descargado, todo el material, y agregar todo la carpeta de PRTools, y que considere todos sus archivos en el interior. Luego guardamos los cambios. Muy bien. Aquí, por ejemplo, estamos generando un conjunto de datos de tipo banana. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ejecutar solo esta sección del código, la sección de datos. Entonces, para ello, podemos... bien, aquí puedes ver las secciones que tenemos. Tenemos datos, training set y entrenar el clasificador. Y vamos a ejecutar solo esta. Entonces podemos copiar este comando y pegarlo en la ventana de comandos. Si la primera vez que ejecutamos en el día algún comando de PRTools, pues nos va a dar la bienvenida, como se ve aquí. Y nos genera esta estructura A
Aquí podemos ver su descripción. Dice que es un conjunto de datos de tipo banana que tiene 2000 muestras y dos variables, ¿no? Tiene 2000 filas, 2000 objetos, 2000 puntos y cada punto está representado con dos variables. Y además tiene dos clases y es un problema balanceado, es decir, que tiene 1000 de una especie y 1000 de la otra especie, ¿eh? Bien, ok. Vamos a ver la siguiente parte del código, que es esta, que es el training. Bien. Bueno, antes que nada, recuerden que este gendat b con b al final genera datos tipo banana. Y aquí estamos diciendo que tiene 1000 de una clase y 1000 de otra clase. O sea, 1000 de una banana y 1000 de otra, ¿eh? Bueno, hagamos algo adicional aquí, ¿eh? Si escribimos, por ejemplo, vamos a explorar un poco qué pasa con A. Escribimos struct para generar la estructura de A y decimos AS para denotar la estructura, pues obtenemos algo como esto, ¿eh? Tenemos los campos que están guardados en la estructura. Entonces, por ejemplo, si escribimos a.data, tenemos la matriz, ¿no? La matriz que queremos graficar, ¿eh? a.data. De hecho, por ejemplo, si dijésemos tan solo, pues aquí en el editor, AS igual a struct A, bueno, eso es 1000 de cada especie. Vamos a dejar esta definición aquí, esto es 1000 de cada especie. Muy bien. A es igual a struct A. Y luego decimos a.data y queremos graficarlo y vamos a usar la gráfica de scatter, ¿eh? Tiene dos dimensiones, por tanto se escribe únicamente scatter para hacer el diagrama de dispersión y diremos a.data de su columna 1, a.data de su columna 2. Es decir, la primera y segunda variable del conjunto de datos, ¿eh? Bueno, ahora presionando control y enter pues vamos a ejecutar esta sección y fíjate, ahí hemos graficado las dos bananas. Pero ¿qué ocurre? Son dos bananas que no tienen etiqueta, ¿eh? Y que los puntos están sin relleno, ¿no? La forma de hacerlo con relleno es así, tú escribes fill, ¿eh? Y tendrás con relleno. Muy bien. Y el tamaño puede hacer que esté chico, puede hacer que esté grande, entonces también podemos configurar el tamaño. Podemos decir tipo 6. Ese es el puntito tipo 6, ¿no? Si lo requieres más grande, pues puedes poner un número más grande. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en 8. Y ahí está, ¿eh? Pero fíjense que esta es una gráfica sin etiqueta, ¿eh? Por tanto, tenemos que ir a la estructura que habíamos creado aquí, el AES. Y fíjense que tiene algo que se llama lab list, que son los nombres de las etiquetas, pero tiene algo que se llama nlab. Veamos qué es esto. AES.nlab es un vector columna cuyos últimos 1000 valores son 2 y los primeros 1000 valores son 1. Es decir, es un vector de etiquetas numérico y se llama nlab. Entonces yo puedo escribir aquí as.nlab. Bueno, de hecho, después del 8. El 8 primero, ¿no? Que se, y luego, pues, porque le he dicho que coloree de acuerdo con lo que tengo aquí. Y recuerde que los primeros puntos eran 1, los primeros 1000 puntos, y los otros 1000 puntos eran 2. Por tanto, escoge entre dos colores, ¿eh? Si me apetece saber cómo es el código de colores empleado, pues debo escribir color bar, ¿eh? Y pues me dice aquí qué colores tengo. Fijémonos bien. Dice que tengo el 1 como en un magenta, sí, es un magenta, y el 2 en amarillo.
Tengo como un violeta y un amarillo, ¿eh? ¿Se fijan? ¿Cuántos puntos tengo? Pues 1000 puntos, porque 1000 puntos he dicho por cada especie, ¿eh? ¿Qué tal si en lugar de decirle 1000 dijese, dame tan solo 100? 100 puntos de cada especie y 8 pareciera ser muy chico. Déjalo en 20 o déjalo en 12. 20 puede ser muy grande. Y fíjate aquí, aquí tenemos menos puntos, ¿eh? Nuevamente, si escribimos aquí el comando color bar, pues nos va a indicar a qué pertenece, ¿no? Bueno, para hacer 20 no va a ser tan grande. Bueno, ahí está. Aquí la densidad de puntos es menor, puesto que tan solo hemos usado 1000, ¿no? Pero ¿qué tal si le dijésemos 10.000? Bueno, estamos haciendo problemas balanceados, no necesariamente tiene que ser balanceado, es decir, que tengamos la misma cantidad de muestras por clase, ¿no? Aquí puede ser que tarde un poco. Fíjate, ahí está, ¿eh? Muchísimo más denso, ¿no? Esto es un conjunto de datos artificial, generado por PRTools. Muy bien. Vale. Ahora vamos a ver cómo generamos el training y el set. El training set y el test set. Es decir, cómo generamos el conjunto de entrenamiento, la partición del conjunto de entrenamiento y la partición del conjunto de validación. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos tenemos A que es la estructura que alberga todos los datos, con todo, con toda la información, es decir, con las etiquetas, con los nombres de las etiquetas, es decir, no solo las etiquetas numéricas, ¿no? En A.data están la matriz de datos en sí. ¿Qué significa este 0.8? Cuando escribimos gendat A, 0.8, quiere decir que estamos generando el 80% para training y el restante, o sea, el 20%, para test. ¿De acuerdo? Eso quiere decir A, 0.8. O sea que de esos 10.000 puntos que hemos puesto al principio, vamos a usar 80%, o sea, 8.000 para training y 2.000 para test. ¿eh? Luego, pues he escrito subplot de una fila, dos columnas y tomo la primera posición, ¿no? Recuerda, una fila, dos columnas y tomo la primera posición y uso el comando específico de PRTools, ya no uso scatter, sino scatterD para graficar datos e ingreso directamente el conjunto de datos C. Bien. Luego subplot, digo una fila, dos columnas, la posición 2 y voy a decir scatterD de D, o sea, D mayúscula. Quiere decir que C es el conjunto de training y D es el conjunto de test. Y pues vamos a ver cómo funciona. Fíjate aquí. Aquí tenemos a la derecha, tenemos el training y a la izquierda, perdón, tenemos el training y a la derecha tenemos el set. ¿no? Bueno, aquí dice banana set y banana set, que es el título por defecto, pero yo puedo modificar el título, por ejemplo, decirle aquí título, title, e ingresar y decir que ese es mi conjunto de entrenamiento. ¿no? Y aquí decir que ese es mi conjunto de test o mi conjunto de validación o mi conjunto de prueba. Vale, ahí está, ahí lo tiene. Dice feature 1 y feature 2 porque es la característica 1 y la característica 2. ¿no? Recuerden que ese es el término técnico en el contexto de reconocimiento de patrones. ¿Vale? Bien, así es como estamos entonces graficando los datos en PRTools. Muy bien. Bueno, volvemos a nuestra carpeta de material. Aquí tienes un ejemplo de representación de datos, tienes un ejemplo de segmentación de imágenes, ¿no? Y tienes unos scripts básicos. Vamos a ver primero estos scripts. Vamos a ver este que dice clustering-iris. Bien.
Bien. Lo primero que hacemos pues es cargar los datos. Estos vienen por defecto en el paquete de MATLAB. Es una base de datos que viene en el work de MATLAB. Fíjense aquí. Bueno, una vez, vamos a ver algo. Una vez voy a escribir clear all para borrar todas las variables de mi workspace. Ya no existe ninguna variable, como ven aquí. Y voy a ejecutar estos comandos. Entonces, al ejecutar este comando, al cargar la base de datos de Iris, pues obtengo una variable que se llama miss de 150 por 4 y una variable especies de 150 por 1. Veamos qué pasa con miss. Esta variable pues es de 150 por 4, quiere decir que tengo 150 tipos de flor y 4 variables de las flores. Bien, y es especies, quiere decir que las primeras 50 son tipo setosa, y las siguientes 50 versicolor, hasta 100, y de las 101 en adelante son virginica. Esto quiere decir esas especies. Y este Y que ha generado aquí, pues este Y no es más que el mismo vector de etiquetas especies, pero en numérico. Por eso he usado el comando unique para generarlo. Entonces los primeros 50 son 1, luego vienen los números 2 y luego los números 3 en adelante. Es decir que esta variable en tipo string la convertí en numérico. Ahora, esta es la matriz de datos, pero si se fijan en el código, pues lo único que hago es decir que x sea igual a miss, es decir, que en adelante la matriz de datos se va a llamar x. Bien, pues aquí tienes una amplitud en normalización. Veamos qué pasa con el valor de x. Los valores de x, pues tiene un valor máximo aquí de 5.1, 3.5, 1.4. Pero ¿qué ocurre cuando aplicas esta normalización? Esa es una normalización en amplitud. Cuando normalizas la matriz de datos en amplitud y vuelves a ver la matriz de x, pues fíjense bien que ahora el valor máximo de x es 1. Es decir, normalizamos los datos de tal forma que los datos recaigan en una hiperesfera de radio 1, que todos los datos estén en el intervalo entre -1 y 1. Para eso normalizamos con respecto a la amplitud de esta forma. Perdón. De esta forma. Este repmat es para repetir una matriz. Este punto dividido es para hacer una división punto a punto. Bueno, para aquellos quienes no conozcan repmat, funciona de este modo. Por ejemplo, tú puedes tener una matriz que se llame 1, 2, 3, 4. Bien, esta es una matriz. Tienes la matriz 1, 2, 3, 4. Vamos a guardarla como matriz M. Bien. Ahí está guardada. 1, 2, 3, 4. Y luego si tú escribes repmat de M y dices que se repita, por ejemplo, 2 filas y 3 columnas, vas a obtener algo como esto. Aquí está la matriz 1, 2, 3, 4 y se repite una y 3 veces. Por eso tenemos 3 columnas y se repite 1 y 2 veces, es decir, 2 filas. Que fue el comando que acabo de escribir aquí. 2 filas y 3 columnas. Es decir, reproduce, ¿no? Replica la matriz 3 veces hacia las columnas y 2 veces hacia las filas, ¿no? Eso es el comando repmat y este punto es para hacer una división punto a punto, ¿no? De matrices. Por ejemplo, si tienes la matriz de 6, llena de 6, o sea, 6 por 1, 2 por 2, bueno, excusen el ejemplo trivial, ¿no? Y tienes una matriz llena de 2, 2 por 1, de 2,2, y sencillamente haces m de 6 punto dividido m de 2, pues lo que estás haciendo es que cada punto de la matriz 6 lo estás dividiendo entre cada punto de la matriz 2. 6 entre 2, 3, 6 entre 2, 3, 6 entre 2, 3. Eso es lo que has hecho. Esto es para indicar que es una división punto a punto. Es una división de Hadamard.
¿no? En matemáticas. Vale. Bien, bueno, vamos a ver. Ok, recordemos qué pasa con la matriz X. ¿Eh? La matriz X de datos tiene 4 variables. Por tanto, no podemos graficarla directamente, ¿no? Podemos graficarla directamente. Tenemos la matriz X, ¿vale? Es de 150 por 4. Y nosotros, nuestra percepción, pues daría hasta la dimensión 3. Por tanto, he escogido aquí unas variables temporales coordenada en X, coordenada en Y, coordenada en Z, y decimos cuáles son las coordenadas que queremos graficar. Tenemos la columna 1, la columna 3, la columna 4. Debemos escoger cuáles queremos ver. ¿Eh? Podemos hacer un scatter de 2 dimensiones, que es sencillamente un scatter, ¿eh? O un scatter 3, que es en 3 dimensiones, y escogemos la columna CX, la columna CY y la columna CZ en tamaño 40, relleno y coloreado con Y. ¿Eh? Es decir, generamos una gráfica como esta. ¿Eh? Aquí tenemos en 2 dimensiones y aquí tenemos en 3. No sabemos cuáles son los comandos que escogimos, ¿eh? Porque, o sea, lo sabemos aquí, pero no podemos verlo, ¿no? Entonces, para ello, podemos, por ejemplo, insertar un comando xlabel, ¿eh? Y decir que vamos a usar el eje, o sea, la característica feature, vamos a usar la característica cx, ¿no? Que es la que hemos declarado antes. Esto es para convertir de numérico a string. Todo eso que estoy haciendo lo tendrán, estará en el website y este archivo editado pues estará actualizado en el website del curso. Ahora vamos a poner un one label y aquí pues sería CY. Ahora, para 3 dimensiones pues tendríamos que decir, pues agregar el z-label con el feature CZ, ¿no? Veamos qué pasa ahora, ¿eh? Fíjense bien. Que ya sabemos cuáles estamos graficando, la 1, la 3 y la 4, ¿eh? No estamos graficando la 1 y la 2 aquí, sino la 1 y la 3. ¿Qué ocurre aquí? Pues ocurre aquí que no hay colores, ¿no? ¿Por qué no hay colores en la primera imagen? Porque no he insertado el vector Y de etiquetas. Pero si yo ingreso aquí el vector Y de etiquetas y quito este fillet, pues van a salir sin relleno los puntitos, pero van a salir coloreados. Porque ya le estoy diciendo cuál es la especie de cada puntito. Vale, pues sigamos un poco. Vamos a hacer análisis no supervisado usando el método k-means. Para ello, pues existe la instrucción k-means. Recuerden que es un curso corto, eso no vamos a adentrarnos demasiado en la matemática por ahora, porque sí tendremos un módulo más adelante sobre el álgebra de matrices y eso. Por eso es un curso rápido para que puedan empezar a hacer pruebas iniciales, para pues que esto deje de parecer tan mágico y que empecemos a entender que sí hay algoritmos capaces de hacerlo, ¿no? Veamos. K igual a 4, es decir, 4 clusters. Aquí ingreso el número de clusters, el número de grupos, el número de conglomerados que quiero formar. Aquí ingreso el conjunto de datos X. Y luego digo subplot 1, 3, 3, que quiere decir una fila, 3 columnas, y en la última columna que grafique un scatter 3 de X, o sea, los datos originales, pero con la etiqueta labels. ¿Qué significa la etiqueta labels? Pues la etiqueta que arroja el método k-means. ¿Vale? Entonces, quiere decir que puedo ejecutar esto y que puedo ejecutar al final esto. Vale, aquí hay un lío con k-means porque está escogiendo el método de Peretus y no está escogiendo el método de
y no está escogiendo el método que viene por defecto en el, en el stats, en la carpeta stats de MATLAB. Para ello hay dos opciones. Una, cambiar el nombre a K-means para que lo reconozca con otro nombre. Podemos abrir ese K-means porque el método tiene el mismo nombre, ¿no? O sea, queda una genera un error de indexación de la función porque PRTools también se llama K-means, ¿no? Entonces vamos a usar sencillamente light K-means aquí. Todo este script pueden ejecutarlo con run. Podemos cambiar de path. Vale, ahí está. ¿Cuántos grupos generó? Generó 4 grupos. ¿Cuál era la información original? La información original es la que tenemos aquí. Esta es la información original. Esta es la información original. Estos son nuestros datos originales, que tienen 3 especies. Y esos son nuestros datos resultantes, que tienen 4 especies. ¿Por qué 4 especies? Porque fijé de antemano que sean 4 clusters. Y lo que hizo fue que esta especie 2 de aquí, pues la ha dividido en 2 especies, ¿no? En 2 clases, ¿no? Veamos qué ocurriría, por ejemplo, si en lugar de usar k igual a 4 le decimos k igual a 2. Mira, pues ahora lo que hizo, en lugar de dividir esta especie, fue unir estas dos. Esta siempre quedará aparte porque es un poco más separable, como pueden notarlo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, y bueno, para terminar esta pequeña introducción, vamos a ver un último ejemplo. Vamos ahora a clustering de imágenes, clustering images. Lo mismo, cargamos el script en MATLAB. Aquí hacemos una lectura del... Bueno, aquí debemos... bueno, si está funcionando todo. Muy bien. Aquí tenemos la lectura de la imagen, IMRID. Es una imagen en PNG. La escalamos, por si la imagen es muy grande, la escalamos al 80%. Este es simplemente un resize de la imagen, ¿no? Luego la convertimos a doble. Bueno, eso está todo bastante bien comentado, ¿no? Luego tomamos por canales la imagen, o sea, el canal RGB, ¿de acuerdo? Cada una de las imágenes, cada una de las capas. Luego decimos que vamos a graficar en la... tenemos algo distribuido en 2 filas y 3 columnas en la posición 1, 2, 3,1. Esto quiere decir 2 filas, 3 columnas, posición 1, graficamos la imagen original. Es decir, nos da esta de aquí, que es la imagen original. Luego viene la gráfica en tono de rojo, bueno, en tono de green y en tono de azul, ¿no? Que son estos componentes, estos componentes que veis aquí. Y luego, pues, vectorizas, o sea, la matriz de datos, tu matriz X de datos es la vectorización de cada capa, la vectorización de R, la vectorización de G y la vectorización de B. Y hemos dicho que K igual a 15 grupos. Vamos a empezar con menos. Vamos a empezar con 2 grupos. Y vamos a ver qué ocurre. Ejecutemos esto. Mira, con 2 grupos, ¿qué ha hecho? Pues con 2 grupos ha dicho que todo este fondo, incluyendo las llantas, incluyendo esto que está un poco gris, que puede ser un poco acercarse al negro, pues ha dicho que es una especie, y esto, esa parte superior del coche, pues ha dicho que es el grupo 2. O sea, eso es lo máximo que puede hacer con 2 clusters. Vamos a ver qué pasa con 6 clusters. Va mejor, ¿no? Reconoce más elementos del coche, pero ¿qué ha ocurrido con las llantas? Pues que las llantas se han mezclado con el fondo
porque tienen el mismo valor de RGB. Y por más que aumentemos el número de clústeres, se va a seguir equivocando porque tiene el mismo RGB. La única forma de superar este problema es que además del RGB agreguemos características aquí, por ejemplo, de la posición en X y la posición en Y de los píxeles para agregar aspectos de ubicación de los píxeles, no solo el color, sino ubicación de los píxeles, para que exista conectividad. Entonces, pueden observar detalladamente pueden examinar detalladamente esos códigos en casa. Recuerden, el website de este curso es este que ven aquí. Muy bien. Pueden practicar un poco. En una siguiente sesión, cuando hagamos un poco más de matemáticas, vamos a explorar el clasificador lineal y el clasificador KNN, que también pueden descargar de este website. Eso será para nuestra tercera sesión. Gracias por seguir este curso. El link del curso lo encontrarán en el comentario del vídeo y pues pueden acceder a todo el material. Gracias.